Muy buenas tardes y muchas gracias a todos por su puntualidad y participación en este importante webinar. Para el Laboratorio Saxon Pharma es todo un gusto poder contar con su presencia el día de hoy. Esperamos que esta conferencia sea de gran aporte académico para toda su labor. La metodología será la siguiente. Iniciaremos la conferencia. Luego de finalizado, el conferencista responderá sus dudas e inquietudes, así que estén muy atentos y alisten todas sus preguntas, las cuales podrán ir escribiendo al chat que aparecerá al lado izquierdo de su pantalla. Las iremos colocando una a una en la pantalla para que el conferencista las pueda ir respondiendo. Al finalizar la ronda de preguntas de la conferencia por parte del doctor Pérez, les haremos 3 preguntas que aparecerán en su pantalla, de las cuales las respuestas son muy importantes para Axon Pharma, por lo que agradecemos nos las respondan con total sinceridad. Sin más preámbulo, los dejo en excelente compañía con un profesional impecable que en Axon Pharma apreciamos y respetamos mucho y que el día de hoy viene a compartirnos todo su conocimiento. Médico pediatra, máster en microbiota y probióticos, director médico de PediaHome y presidente de la Asociación Colombiana de Probióticos y Prebióticos, entre otros logros más, el doctor Iván Pérez Herrera. Doctor, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por esa presentación tan amable de tu parte. Para mí es un gusto y un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy y sobre todo compartiendo un tema que tanto me apasiona como es la microbiota y los probióticos. Doctor, para nosotros también es un gusto tenerlo acá. Esperamos que pues, esta conferencia sea de total agrado para todos nuestros participantes del día de hoy. Entonces, lo dejamos con su conferencia. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, un enorme saludo para todos y hoy nos reúne este tema que, como les contaba, me apasiona, que es los probióticos y la microbiota. El día de hoy hablaremos específicamente de los probióticos y la vitamina D como un mecanismo de poder reforzar el sistema inmune tanto de los niños como de las personas adultas. En cuanto al conflicto de intereses, pues yo soy contratado por la industria farmacéutica para dictar este tipo de charlas, mas sin embargo toda la información que ustedes van a ver reflejada en esta presentación es extractada única y exclusivamente de la literatura médica más confiable y más reciente disponible con respecto al tema. Entonces, como todo, hay que comenzar por el principio. Entonces, ya desde el año 300 a 400 a.C., Hipócrates, padre de la medicina, nos decía que todas las enfermedades comenzaban por el intestino y día a día vamos comprobando con mayor razón que esto sí hace muchísimo tiempo es totalmente cierto. El intestino se está convirtiendo de ser un órgano que no era protagonista a ser un órgano muy protagonista últimamente. Siguiendo en la historia de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que dijo fue absolutamente sabio y verdadero, en un pasaje de Mateo mencionaba que cuando él se sentaba a departir con sus discípulos, los escribas, se acercaban a él y le decía que por qué no cumplía la costumbre de lavarse las manos. Él muy sabiamente respondía y decía que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de un corazón enfermo y que es reflejado por su palabra. Y efectivamente razón tiene, en la medida en que el tiempo ha pasado, nos damos cuenta que la mayoría de todos estos productos probióticos que yo les voy a hablar ahora se encuentran de manera natural en el suelo, en la cáscara de la fruta sin lavar. Entonces, como todo lo que él decía, siempre tuvo la razón. Posteriormente, y gracias al doctor Zacharias Janssen en 1588 que descubrió el microscopio, pudimos abrir el mundo científico a un nuevo mundo, al mundo de la microscopía, ya que él fue quien descubrió el microscopio, pero no fue sino este señor Anton van Leeuwenhoek en 1676, cuando por fines comerciales, él era comerciante de telas y para saber cuántos hilos tenían las telas que compraba y vendía, perfeccionó el invento de Jensen. Y este hombre comenzó a utilizarlo para otros fines y es considerado el padre de la microbiología, ya que comenzó a ver superficies, secreciones, agua y encontró todas estas formas de vida que se movían y que tenían formas diferentes, a las cuales designó a cada una con los nombres que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva inicialmente, el micrococo, leptospiras, y fue el padre de la microbiología porque pudo describir la existencia de estos microorganismos en muchas superficies.
Posteriormente, ya mucho más reciente, en el siglo XX, hacia 1900, posterior a 1960 y algo, el doctor Joshua Lederberg, un doctor de origen judío cuya esposa fue premio Nobel, describió por primera vez, o dio por primera vez un esbozo de lo que era la microbiota, concepto que hasta la actualidad es preservado. El doctor Lederberg nos dijo que la microbiota era un sistema microbiológico complejo responsable por la salud del huésped con la colaboración de las mucosas y del sistema inmunitario. En este sentido, se han venido esbozando también conceptos derivados de lo que es la microbiota. Entonces nosotros oímos hablar también de microbioma. Algunas personas toman esto como dos términos iguales, sinónimos, mas sin embargo no lo son. Otras personas consideran que la microbiota es la carga genética de todos los genes que producen y que tienen los microbios de nuestro cuerpo, mas sin embargo tampoco. Yo me acojo más a la definición que da este estudio que les señalo acá, acerca de que el microbioma no es más que la microbiota y su interrelación con todos los componentes bióticos y abióticos del huésped en el que están. Entonces esto incluye todas las funciones corporales de los humanos en nuestro caso y las funciones físico-químicas que rodean a todo este conjunto de gérmenes. Me parece que es como la definición más acertada. Tenemos que tener en cuenta que también existen otros términos y que microbiota no solamente son bacterias. Aquí está englobado el virioma o viriota, que es la cantidad de virus que hay en nuestro cuerpo, que es innumerable, también llamado fagoma, y la micobiota, que es la cantidad de hongos que tenemos en nuestro cuerpo, que también juegan un papel fundamental en nuestra salud. Pero actualmente se toma como sinónimo el término de microbiota a la designación de las bacterias que hay en nuestro cuerpo. Y en ese sentido, y en términos de números, podemos tener que tenemos más de 100 trillones de bacterias en nuestro cuerpo, ¿sí? Que más del 95% de estas bacterias están localizadas en nuestro intestino y más del 90% de ese 95% está localizado en el colon. Existen más bacterias en nuestro cuerpo que estrellas en la Vía Láctea. Más o menos existen 150 bacterias por cada célula humana, ¿sí? Si nosotros nos pesamos, de nuestro peso seco tenemos que restarle entre 1.3 y 1.5 kilos porque ese peso corresponde a las bacterias que hay en nuestro cuerpo. Se ha podido comprobar que más del 90% de las enfermedades tienen alguna relación causal o casual con alteraciones en la microbioma. Y existen 5 veces más virus que bacterias. Así que imagínense ustedes la magnitud de microorganismos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Un dato muy importante es que la microbiota de cada persona es totalmente diferente. Es cierto que compartimos hasta un 95% de microbiotas similares, pero ese 5% que resta es totalmente diferente entre cada persona y por eso la microbiota puede ser considerada como una huella dactilar. Se considera que un humano sano puede tener más o menos entre 20.000 y 30.000 genes. Pues miren la cantidad de genes que se habían descubierto que tiene una microbiota humana. 3 millones aproximadamente ya hacia el año pasado. ¿Sí? Entonces nos centuplican en cantidad de genes. Nosotros prácticamente somos el transporte para las bacterias porque son mucho más que nosotros. Yo siempre he dicho que debemos cuidar de nuestra microbiota y tratarla bien porque ellos son más que nosotros y seguramente nos harían más daño a ellos a nosotros que nosotros a ellos. Es importantísimo saber que todas las bacterias que están en nuestro cuerpo pues cumplen las clasificaciones taxonómicas como cualquier otra bacteria y que en ese sentido el reino es como la clasificación más macro y las clasificaciones más específicas son las que ustedes alcanzan a ver acá como género, especie y por debajo de especie tenemos subespecies y tenemos cepas, que es algo que cobra mucha importancia por lo que les voy a decir más adelante, porque la acción de cada bacteria es cepa dependiente, ¿sí? Depende específicamente de cada bacteria y no se puede trasladar una acción de una cepa a la acción de otra cepa distinta. Aquí tenemos cómo es la distribución en cuanto a filus. Vemos que los filus están bastante arriba, ¿sí? Es esto que está acá. Bueno, esto que nosotros observamos en este slide son los filos. ¿Cómo están distribuidos los filos en los humanos? Esto es un estudio hecho en España, mas sin embargo esto se puede trasladar a la gran mayoría de la población en el mundo y vemos cómo entre firmicutes y bacteroidetes ocupan casi un 94% de todos los filos que tenemos de bacterias en nuestro cuerpo, o sea que son los dos filos más importantes en cuanto a cantidad. Y en cuanto a género, vemos que lo que predominan generalmente son los bacteroides. Es el género más abundante. También fue un estudio hecho en España. Hay que saber que cuando nosotros cambiamos de geografía, de latitudes, las distribuciones varían mucho. Más sin embargo, estas distribuciones en filos, que son las categorías más altas, son casi siempre iguales. Ahora, ¿cómo está distribuida esta microbiota en nuestro cuerpo? Hablando de nuestro
tracto gastrointestinal específicamente, la microbiota va aumentando en abundancia y en diversidad a medida que va desde la boca hasta el recto. Y esto es debido a muchas condiciones, como por ejemplo la presencia de ácido gástrico, que hace que en el estómago solamente encontremos 10 a la 1 a 10 a la 2 unidades formadoras de colonia por gramo de tejido, y que en el colon encontremos más o menos entre 10 a la 12 a 10 a la 14 unidades formadoras de colonia, debido a que la gran mayoría de estas bacterias que están ahí son anaerobias. Entonces, no son tolerantes al oxígeno, y ese es un medio para que ellas se reproduzcan. Además de eso, las condiciones que envuelven la vida de las bacterias ahí en el colon son las ideales para que ellas se desarrollen, cosa que no ocurre, por ejemplo, en el estómago o en la boca o en el duodeno, donde las sales biliares evitan el crecimiento. Ahora, en cuanto a la parte histológica, donde se encuentran ubicadas, miren que la gran mayoría de estas bacterias de nuestra microbiota están ubicadas en la luz intestinal. Y la razón principal es que la gran mayoría de los nutrientes están en la luz, ¿sí? Entonces, en la luz intestinal es donde ellos pueden crecer con mayor facilidad y acceder a estos nutrientes que nosotros mismos le conferimos a ellos para que ellos crezcan. Un pequeño porcentaje están adheridas a la capa de moco y otro pequeño porcentaje están adheridas a la superficie epitelial. Pero estas que están en esta zona son supremamente importantes. Ahora, ¿cómo está distribuida en cuanto a nuestra evolución etaria? Vemos que esta diapositiva, que es un poco antigua, pero la muestro a propósito y ya les voy a decir por qué, nos dice que nuestra microbiota comienza a formarse desde el nacimiento y que el punto más importante donde podemos actuar es el primer año de vida. Y acá lo vemos, cada color de esto representa una especie diferente de bacteria, y vemos cómo varían mucho los colores hasta el día 371, que es el primer año de vida aproximadamente, y después de esto ya varían muy poco. Eso lo que quiere decir es que la diversidad bacteriana, que es lo que nosotros nos da una microbiota eubiótica o saludable, es muy importante hasta el primer año de vida, y hasta ahí es el punto más importante. Nosotros podemos actuar para tener una microbiota eubiótica en un niño. La ventana se nos amplía un poquito hacia los 2 o 3 años, que todavía hay opción de hacerlo, pero el punto más importante es el primer año de vida, como lo vemos acá. Y les traigo esta diapositiva para compararla con la anterior, porque esta diapositiva ya cobija la posibilidad de que desde la concepción nuestros bebés estén colonizados por la microbiota materna. Como se lo voy a mostrar en una diapositiva más adelante, ellos comienzan a ser colonizados en esta época, pero no es hasta el nacimiento, y dependiendo del tipo de parto, que ellos van a adquirir una carga enorme de microbios, que dependiendo que si es un parto vaginal o es un parto por cesárea, será una microbiota eubiótica o será una microbiota disbiótica. Igualmente, aquí en este slide nos muestran que el primer año es el punto más importante. Nosotros podemos impactar la salud de la microbiota de nuestros niños, pero que hasta la niñez temprana, hacia los 2 o 3 años, podemos tener ciertas acciones que nos podrían ayudar a que esta microbiota se desarrolle de una mejor manera. Entonces, los factores que influyen para que esta microbiota se desarrolle bien o mal, como podemos deducirlo, si la microbiota de los fetos se comienza a formar en ese periodo, pues los factores maternos o que rodean la salud materna durante el embarazo van a ser muy importantes. Entonces, si la mamá recibe antibiótico o no, si fuma o no, su dieta, el ejercicio, el nivel de estrés. Es importantísimo en el momento del parto, no solamente el tipo de parto, sino si la mamá recibe antibiótico. Por ejemplo, las mamás que tienen estreptococo vaginal y que reciben antibiótico para tratamiento, profilaxis durante el parto, se ha comprobado que esa recepción de antibiótico es más deleteria aún que cuando el recién nacido recibe antibiótico posterior al nacimiento porque fue prematuro o era un potencialmente infectado. Entonces, estos factores intraparto, durante el embarazo y en el momento del nacimiento son supremamente importantes para determinar el desarrollo de la microbiota del niño, y no solamente la salud durante la infancia, sino durante la etapa adulta. Se ha podido demostrar que alteraciones en la microbiota durante los 2 o 3 primeros años de vida traen alteraciones en la edad adulta, como presencia de diabetes, obesidad y enfermedad cardiovascular. Fíjense lo importante que es actuar en ese momento. Y como les dije anteriormente, no solamente tenemos microbiota en nuestro intestino o sistema gastrointestinal, tenemos microbiota en nuestro sistema respiratorio. De hecho, se está hablando fuertemente de un eje microbiota pulmonar, microbiota intestinal, los cuales tienen una conversación cruzada que nos lleva a estados importantes de salud y enfermedad, tanto a nivel intestinal como a nivel respiratorio y a nivel sistémico. De esto es una charla completa que yo tengo, y en el momento en que deseen, pues se las damos, pero es para que ustedes sepan que esta microbiota existe.
Igualmente existen microbiota en otros lugares en los cuales se pensaba que no había, como el ojo, no solamente en la parte externa, sino en la parte interna, siendo tan importante para determinar enfermedades como glaucoma, por ejemplo, con la presencia o no de ciertas bacterias. Y lo que ustedes ya conocen, el eje cerebro-intestino-microbiota, pero que no solamente está dado por el intercambio de sustancias, sino que se ha comprobado que la existencia de bacterias en personas sanas o en personas con esquizofrenia, se ha encontrado bacterias en el cerebro de estas personas post-mortem, ¿sí? Entonces también ya se va a comenzar a hablar de una microbiota en el sistema nervioso central. Entonces no hay lugar en nuestro cuerpo donde las bacterias no puedan sobrevivir. Eso está totalmente comprobado. Y el hecho es este, que en el útero que nosotros otrora considerábamos estéril, pues ya muchísimos trabajos nos han demostrado que sí existe una colonización, aunque sigue siendo un tema controversial a nivel mundial. La tendencia, y a lo que yo me inclino a pensar, y es a favor de estos estudios en los cuales nos muestra que la colonización del feto generalmente comienza hacia la semana 12, que generalmente viene de la boca de la mamá, más que del intestino y que de los genitales, de la boca. Por eso es tan importante la salud oral durante el embarazo. ¿Y cómo ocurre esta colonización? A partir de la membrana, de la lámina propia del intestino, los gérmenes de la microbiota materna pasan desde la luz a esa membrana, a esa lámina propia. De aquí pasan a la circulación linfática, a la circulación general, llegan a la placenta, al líquido amniótico, el feto los degluta y colonizan su intestino. Ese es el mecanismo propuesto. ¿Y para qué sirve esta microbiota intestinal? Pues tiene muchos efectos. Está el efecto de barrera para evitar por su colocación física que otras bacterias lleguen y colonicen el intestino. Tienen un efecto de inmunocompetencia o tolerancia, que es el que vamos a ver ahora más adelante, o inmunomodulación, síntesis, ayudan a la síntesis de vitamina K y de otras vitaminas, ayuda a la síntesis, a la formación de ácidos grasos de cadena corta, que a su vez tienen una función metabólica y trófica sobre el epitelio intestinal, sobre todo cuando esté inflamado o lesionado. Actúan sobre el metabolismo de medicamentos. De hecho, ya existe una ciencia que se llama farmamicrobiótica, que es el estudio de cómo los medicamentos alteran nuestra microbiota y cómo la microbiota es capaz de alterar la absorción, la farmacodinámica y la farmacocinética de los medicamentos y condiciona el comportamiento, como pues nos vieron y como ya ustedes lo saben, en cuanto a la relación microbiota-intestino-cerebro. Lo que nos compete en este momento es cómo se interrelaciona nuestro sistema inmune con la microbiota para poder explicar posteriormente cómo pueden los probióticos y la vitamina D hacer un efecto en esa función. Entonces ustedes saben que tenemos una inmunidad innata, que es una inmunidad que evolutivamente está mucho más abajo, una inmunidad de respuesta inmediata hasta las 12 horas, es una inmunidad de choque, la cual no es específica, sino que es general para cualquier tipo de germen y que no deja memoria. Y tenemos una inmunidad adaptativa, que es una inmunidad que está mucho más arriba en la cadena evolutiva, que es una inmunidad muy específica, acorde al antígeno o al germen que esté produciendo la infección, que es una inmunidad que demora más tiempo, que deja memoria, ¿sí? Pero que estas inmunidades no están aisladas una de la otra, sino que están interrelacionadas y están articuladas a nivel celular y humoral. Así tenemos que hay sustancias como por ejemplo el complemento, ciertos péptidos antimicrobianos y células como las células dendríticas y los macrófagos que se encargan de modular la interacción entre lo innato y lo adaptativo. Aquí tenemos una gráfica para que ustedes más o menos vean cómo es que está esa microbiota en el intestino relacionada con el sistema inmune. Entonces nosotros vemos que estos óvalos y estos cuadrados y rectángulos que están aquí en esta capa azul, si le ponemos mucha fe, y esta rosadita que es una capa de moco, la capa externa que es una capa delgada y la interna que es la capa batida más gruesa, ahí generalmente está la microbiota y en la luz, y se relaciona con los enterocitos, ¿sí? Los cuales mantienen una barrera intestinal para que no entren aquí las sustancias. Ya yo le voy a explicar cómo ocurre esa interacción. Y en la lámina propia, que es donde está el 70% de nuestro sistema inmune, de las células activas de nuestro sistema inmune. Por esa razón, cualquier intervención que nosotros hagamos para mejorar nuestro sistema inmune, el mejor órgano para hacerlo es el intestino, porque ahí está alojado el 70% de nuestro sistema inmune. Entonces, ¿cómo ocurre esa interacción entre esa microbiota y nuestro sistema inmune intestinal? Entonces, miren, esto es una gráfica, pues, parece compleja, pero no lo es. Estos son los microbios, esta es nuestra microbiota, ¿sí? Que la vemos acá, y esta es la superficie, digamos, de un enterocito. En este enterocito vamos a tener este tipo de receptores que se llaman TLRS o Toll-like receptors, que son receptores transmembrana proteicos que se encargan de determinar ciertos patrones o antígenos en la
microbiota bacteriana, ¿sí? Y que como él también existe otros que son intracitoplasmáticos, como por ejemplo los NOD-like receptor, o estos RIG-like helicases o los receptores de lectina tipo C, que también son transmembrana, que detectan sustancias en las bacterias, ¿sí? Al ser detectadas esas sustancias en las bacterias, depende de qué sustancias detecten, ¿sí? Si ellos las detectan como sustancias que pueden ser deleterias para nuestro organismo o no, estos receptores van a estimular a las células donde ellos están a producir sustancias que a su vez estimularán al linfocito T precursor que se encuentra en la lámina propia del intestino a diferenciarse, ya sea en un linfocito T helper o en un linfocito T regulador. La idea es que si yo tengo una microbiota eubiótica o sana, mis linfocitos se van a diferenciar a T reguladores, o sea, van a tener una respuesta tolerogénica, no van a montar una respuesta inflamatoria contra esas bacterias. Pero si la microbiota que yo tengo es una microbiota disbiótica, llena de lipopolisacáridos bacterianos con gram negativos abundantes, van a estimular a estos toll-like receptores a que produzcan sustancias que lleven a la diferenciación del linfocito precursor a helper 1 o 2 o 17, a montar una respuesta inmune que va a producir a la final inflamación, que va a ser la base de la gran mayoría de las patologías no transmisibles que tenemos los humanos. Entonces, fíjense lo importante que es tener una microbiota sana, porque si nuestra microbiota es sana, estos receptores van a inducir una respuesta reguladora y no inflamatoria, ¿sí? Aquí vemos los toll-like receptors, que son 9, que pueden actuar de manera individual o pueden actuar también en dímeros, ¿sí? Y vemos que pueden, los más importantes casi siempre son los 2 y los 4, porque son los que detectan generalmente los patrones que se encuentran en las células que pueden instar a que nosotros hagamos una respuesta inflamatoria importante, como los lipopolisacáridos de los gram negativos, por ejemplo, las prostaglandinas, las lipoproteínas, los peptidoglicanos, ¿sí? Pero son 9 tipos y cada uno hace recepción en dímeros o de manera individual de antígenos independientes de cada tipo de bacteria. Entonces, esta respuesta inflamatoria inmune que se produce a nivel intestinal es sistémica. ¿Por qué razón? Porque es que todas estas vellosidades intestinales, siendo la superficie intestinal una de las más grandes en nuestro cuerpo después del alveolar, todo eso que se produce ahí es drenado por el sistema linfático hacia un nódulo mesentérico y de ahí a la circulación general. Entonces, todas las sustancias y células que ahí se produzcan van a ir a todo nuestro cuerpo. Y hablando específicamente de la inmunidad de las mucosas, de la cual, como les digo, la mucosa del intestino es la segunda más grande que nosotros tenemos, esta inmunidad hace su efecto no solamente a nivel celular, sino a nivel humoral. Si hay una sustancia que induce la producción de inmunoglobulina A en el intestino, sea por maduración de los linfocitos B a células plasmáticas, estos plasmocitos van a llegar a la circulación general y van a inducir la producción de inmunoglobulina E en todas las membranas mucosas, en la bronquial, en las lagrimales, en las salivales, en las mamarias, no solo en el intestino. Entonces, cualquier sustancia que yo tenga en el intestino que me aumente la producción local de IgA, también lo va a hacer a nivel sistémico. Ahora, ¿de qué depende que yo tenga una microbiota sana o una microbiota enferma? Pues existen muchísimos factores, ¿sí? Existen factores genéticos, factores de estilo de vida, factores externos como colonización temprana, utilización de medicamentos o vacunación. De todos estos factores realmente los que se han identificado que es el más importante está el tipo de nacimiento y lo que ocurre en el primer año de vida y la dieta. Son los dos factores más importantes, pero que en este momento no son el objetivo de esta revisión, pero quiero que ustedes lo tengan en cuenta, porque una dieta adecuada podría ser que una microbiota de una persona sea totalmente sana. Entonces, cuando una microbiota no es sana, cuando es sana se denomina eubiótica, cuando no lo es disbiótica. Entonces, existen varias categorías de disbiosis. Existe categoría de disbiosis por putrefacción. Esta generalmente ocurre en personas que consumen demasiadas grasas y proteínas, o sea, dietas occidentales. Existe disbiosis intestinal asociadas a procesos de fermentación. Estas se producen por sacarolisis en personas que consumen bastantes carbohidratos. Y existen disbiosis asociadas a procesos de sensibilización de la microbiota. Esto es típico y característico de las personas que tienen enfermedades autoinmunes. Y una de las disbiosis más frecuentes es la que ocurre por alteraciones en el número o en la composición de esta microbiota que está asociada al consumo de medicamentos como los antibióticos. Existe el Día Mundial de la Microbiota, los invito a que lo celebren, es el 27 de junio y existe una página que está dedicada solamente al estudio de la microbiota, aquí la pueden ver, es el worldmicrobiomeday.com, ahí pueden encontrar toda la información que ustedes quieran
sobre la microbiota y los invito a que la visiten porque realmente es una página muy interesante. Habiendo tenido ya esta pequeña introducción acerca de lo que es la microbiota, pues podemos hablar de qué son los probióticos y de cómo actúan en esta microbiota. Entonces, los probióticos no son más que microorganismos vivos que, dados a concentraciones adecuadas, son capaces de producir un cambio benéfico en la salud de la persona que lo consume. Y este cambio benéfico ocurre a través de la modulación de esta microbiota de las que le hablé, ¿sí? El padre de los probióticos es el doctor Elijah Mednikov. El doctor Elijah Mednikov fue premio Nobel en 1908 y no fue específicamente porque habló de los probióticos, sino por otra razón. Pero este hombre se dio cuenta que las personas que vivían en Bulgaria y específicamente en una población de Bulgaria eran personas que vivían muchísimo tiempo, que no se enfermaban, se morían de viejos. Y este hombre quiso averiguar cuál era la causa. Y él se dio cuenta que todas estas personas en este pueblo consumían leches fermentadas. Estudió la leche fermentada al microscopio y observó un bacilo al cual le atribuyó estos efectos por los cuales estas personas vivían tanto y no se enfermaban, y por la población donde lo estudió lo denominó bacilos bulgáricos. Fue el primer probiótico descrito por el doctor Elijah Mednikov. Y cómo hasta el momento, desde que Elijah Mednikov lo descubrió hasta ahora, ¿qué es lo que se sabe de cómo actúan los probióticos para modular esta microbiota? Entonces, esto es una gráfica muy sencilla que nos lo indica. Las estrellas son las bacterias, los óvalos son los probióticos. Entonces, los probióticos pueden actuar como una barrera. Se pueden colocar en la superficie de los enterocitos para que las bacterias no se adhieran. Los probióticos pueden inducir a los enterocitos a producir sustancias que eviten la adhesión de las bacterias. Los probióticos pueden inducir al enterocito a mejorar la calidad de moco. Existen muchísimos tipos de mucina, creo que unos 10 o 12, y todas son de diferentes calidades. Entonces, los probióticos inducen a producción de mucinas de mejor calidad para que las bacterias no puedan penetrar. Los probióticos también son capaces de producir ellos mismos estos cuadraditos que no son más que bacteriocinas. Las bacteriocinas no son más que antibióticos, sustancias que son capaces de matar a las bacterias patógenas. Y no solamente los probióticos las producen, sino que inducen al enterocito a producir catencidinas y defensinas, que son esos mismos antibióticos, pero con otros nombres para matar a las bacterias. Y lo que nos corresponde dar el día de hoy es la función que más me gusta de los probióticos, que es una función inmunomoduladora. Los probióticos son capaces de actuar en el huésped donde están para que mantengan una respuesta inmune adecuada en intensidad, duración y potencia, acorde al germen que está produciendo la infección. Tenemos que hay bacterias que son consideradas totalmente negativas, como estas que tenemos, la Pseudomonas, el Proteo, Estafilococo, que nunca serán probióticos. Hay bacterias que algunas cepas de estas pueden ser consideradas como probióticos, y otros que definitivamente está total y absolutamente comprobado que siempre producirán un estado benéfico a la salud de la persona que lo consume, o sea que siempre serán probióticas, como estas de este lado. ¿Qué criterios debe cumplir una bacteria si yo quiero postularla como probiótico? Pues sencillamente debe ser un microorganismo y que esté vivo. ¿Y que esté vivo dónde? En todo el proceso hasta que llegue al lugar donde actúa. Entonces debe quedar vivo después de su cultivo, manipulación, almacenamiento, después de su consumo. Debe sobrevivir a los ácidos gástricos, a las sales biliares, a la digestión pancreática, y debe ejercer una conversación con nuestro sistema inmune para producir un estado benéfico en la salud de la persona que lo consume. Esos son los criterios para que una bacteria sea considerada como probiótico. Ahora, ¿cómo se clasifican o cómo se describen en cuanto a cuando yo los registro? Entonces, ¿se acuerdan de la gráfica que les mostré de la taxonomía? Lo más abajo está el género, especie, subespecie y cepa. Entonces, debemos describir cuál es su género, su especie, en este caso Lactobacillus rhamnosus. Si hay subespecie se le coloca, si es cepa es el GG. Esto que ustedes ven, que estas letras que ven aquí, el ATTC o el CNSMI 75, es la designación con el que se depositó en el banco donde ese probiótico se registró, ¿sí? Los sobrenombres que se le dan, por ejemplo, a este Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 se le dice LGG, ¿sí? Y los nombres comerciales. Así se clasifican los probióticos, ¿ok? Y esto es una pequeña guía para que ustedes sepan cómo leerlo. Entonces deben saber qué ingredientes tiene, deben saber el género, la especie, la cepa, deben saber si existe, cómo se aprueba en el país. En Colombia, por ejemplo, se aprueban como suplementos alimentarios, en otros lugares del mundo se aprueban como medicamentos, ¿sí? Eso es supremamente importante. Debe decir cuántas unidades formadoras de colonia tiene, porque dependiendo de eso uno comprueba si funciona o no funciona, y debe decir cuándo se vence, porque es que si se almacena debe tener un tiempo límite de almacenamiento también. Es importante conocer cómo se leen estas etiquetas. También es importante saber
que existen organismos que se encargan de determinar y decir cuándo un probiótico es seguro o no. La EFSA, que es la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria, tiene una clasificación que se llama QPS o potencialmente calificado como seguro, y la Administración de Drogas y de Alimentos de los Estados Unidos tiene otra que se llama GRAS, que es generalmente recomendado como seguro, que si los probióticos que usted va a utilizar debe aparecer en estas dos clasificaciones, porque si no, posiblemente no es un probiótico seguro y usted no debe recomendarlo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo actúan? Este artículo es muy chévere y nos indica que los probióticos son capaces de actuar de la manera que yo les dije anteriormente, a través de la inmunomodulación por sustancias que producen o por sustancias que los componen. Entonces vemos como el hexapolisacárido de los bifidobacterios puede producir inmunomodulación. Las bacteriocinas que les mencioné anteriormente tienen capacidad antibacteriana, como les dije, y antiinflamatorias. Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta que producen ciertos probióticos son antiinflamatorios, antitumorales y mantienen la barrera intestinal indemne. Igualmente, el género Lactobacillus tiene las fimbrias que ayudan a la colonización, los pilus, que son capaces de aumentar la producción de fartosis de necrosis tumoral, interleuquina 10, que es una interleuquina antiinflamatoria, y también producen ácidos grasos de cadena corta y bacteriocinas de las mismas características de los bifidobacterios. Aquí podemos ver en este estudio que les mencioné anteriormente, cada una de las características de los probióticos, qué efecto inmune ocasiona en el huésped y qué referencia bibliográfica tiene. Esto no es algo traído de los cabellos ni algo que yo me invente, sino que es algo que ya está escrito. Y lo explican, por ejemplo, en el caso de los factores solubles del DNA, por ejemplo, metilado es capaz de llegar a una célula M intestinal y producir modulación de células dendríticas para que estas células dendríticas presenten los antígenos a sus células respectivas. También se pueden estimular los toll-like receptors de los que le hablé anteriormente para hacer que los monocitos maduren, se conviertan en macrófagos y ejerzan su acción presentadora de antígenos. Es importante saber que todos estos efectos que tienen los probióticos a nivel inmunomodulador son dosis dependientes, y vemos como un mismo probiótico como el Lactobacillus rhamnosus es capaz de producir dos tipos de expresión génica diferentes, proinflamatoria o antiinflamatoria, dependiendo de la concentración de este probiótico. Aquí vemos otros mecanismos de acción. El LGG que les mostré es capaz también de estimular estas células dendríticas para que las células dendríticas produzcan interleuquinas que maduren las células B para que estas produzcan inmunoglobulina que puedan degranular las células mastoides, ¿sí? También tenemos que los probióticos son capaces de producir, incrementar la producción de interleuquinas, tanto proinflamatorias, como por ejemplo la 1, o antiinflamatorias, como la 10. También incrementan el factor estimulador de crecimiento de colonias de granulocitos y de macrófagos. O sea, estimula la respuesta inmune cuando hay que hacerla, pero también la frena cuando es necesario. Aquí vemos cómo los probióticos actúan, por ejemplo, en las vacunas. Y vemos cuando un paciente es vacunado en presencia de una microbiota eubiótica, este antígeno de la vacuna, que es el verde, llega a esta célula presentadora de antígeno, y esta célula presentadora de antígeno es capaz de presentar el antígeno a las células B, que van a producir clones específicos para producir inmunoglobulinas contra ese antígeno de esa vacuna, ¿sí? Y van a producir también clones de memoria que quedarán para que esta vacuna sea efectiva. Pero en cambio, en una microbiota disbiótica como esta, en la cual vemos que la capa de Motoco es mucho más pequeñita y el lipopolisacárido de los gram negativos está entrando permanentemente porque este intestino está muy permeable, vemos que muchas de estas células presentadoras de antígeno, ¿sí?, desvían la atención del antígeno de la vacuna y lo llevan hacia un proceso inflamatorio. Y realmente la cantidad de antígenos producidos por presentación del antígeno vacunal y la cantidad de anticuerpos producidos secundarios a esto realmente es mínima en comparación con los pacientes que tienen una microbiota eubiótica. Por eso es que se ha estudiado la colocación de probióticos junto con las vacunas o esquemas de probióticos previos a las vacunas para que la respuesta antigénica o de anticuerpos sea mayor en los pacientes en los cuales reciben estos probióticos. Y aquí vemos los estudios que soportan, el uso de ciertos probióticos con qué tipo de vacunas, a qué concentraciones y los efectos biológicos que se vieron. También es algo que está total y absolutamente documentado. Este es un artículo de hace 5 días, es del 12 de febrero del 2021 y relaciona cómo las infecciones bacterianas tienen un impacto enorme sobre la salud de las personas. Mira, dicen que en Estados Unidos el uso de probióticos podría evitar 54 millones de días de infección.
¿sí? Puede evitar más de 2 millones de esquemas antibióticos si yo utilizara probióticos. Podría tener más de 4 millones de días perdidos por los trabajadores por enfermedades infecciosas y podría representar un ahorro de 1.4 billones de dólares. El uso de probióticos para impedir infecciones virales. Esto es un artículo de hace 5 días, ¿sí? Traía cosas interesantes, desafortunadamente pues no había tiempo para colocarlas, pero básicamente es cómo los probióticos pueden estimular o disminuir la disbiosis pulmonar, que como les comenté anteriormente está estrechamente relacionada con la disbiosis intestinal, y que ambas, ¿sí?, al consumir probióticos pueden evitar esa disbiosis y todos los efectos secundarios que esto traería, ¿ok? Ahora, ¿quién dice esto? Pues no lo digo yo. Además de todos los artículos que él lo dicen, la Organización Mundial de Gastroenterología, que reúne más de 150 organizaciones nacionales de gastroenterología en todo el mundo, en su reunión de 2017 sacó las últimas guías en las cuales dice para qué sirven los probióticos, para qué enfermedad, en qué concentraciones y con qué nivel de evidencia. Y en ese sentido, pues aquí hay un punto que en la de 2011 no estaba, que era prevención de diarrea, acá abajo, infección en niños que asisten a guardería. El lactobacilo GG tiene nivel de evidencia 1, es el único que tiene un nivel de evidencia 1 para prevención de infecciones de niños que asisten a guardería y disminución en el uso de antibióticos en esos niños. O sea, está total y absolutamente comprobado que esto es un hecho. Si usted le da probióticos a su paciente, la posibilidad de que él tenga menos infecciones durante un año y tenga menos esquemas de antibióticos durante ese tiempo es totalmente real. Y vemos que también se usa para otras muchas cosas, ¿sí?, como inducción de la colitis ulcerativa, por ejemplo. Realmente la lista es enorme, no las traje porque no hay tiempo, pero vemos que hay muchas enfermedades que son autoinmunes en las cuales los probióticos actúan, y la razón por la cual actúan es la que ya les dije anteriormente, porque la relación de los probióticos y nuestra microbiota con el sistema inmune es absoluta. En cuanto a la vitamina D, pues todos sabemos que es una vitamina liposoluble, que la mayor fuente es a través de 7-dihidroxicolesterol, que con la acción de la luz solar produce previtamina D2, y que por dos hidroxilaciones, una en riñón y otra en hígado, produce la 1,25 de hidroxicolecalciferol. Esta vitamina D la podemos obtener principalmente de la luz del sol, porque de los alimentos que nos dan vitamina D a una concentración ideal no está mucho que digamos en nuestra dieta. Vemos que están en los camarones, el atún de agua profunda, el salmón, el bacalao, los mushrooms, los champiñones, ¿sí? Entonces realmente no es que estén mucho en nuestra dieta, entonces el solecito realmente sería lo que nos los da. Este es un artículo muy interesante con respecto a eso, que nos dice cómo actúa esa vitamina D. Entonces, la vitamina D entra a los macrófagos o las células dendríticas, que son macrófagos modificados, y es capaz de hacer que se produzcan catecolaminas y defensinas. Las catecolaminas y defensinas son sustancias importantísimas porque tienen una acción antiviral muy potente, ¿sí? Entonces, aumentan la producción de ellas a nivel de macrófagos, su proliferación, disminuyen estos toll-like receptors que les dije yo que son importantes para los procesos proinflamatorios, ¿sí? Y acá produce otros efectos que también ayudan, pero de manera antiinflamatoria, como es aumento en la interleuquina 10. También actúan a nivel de todas las células del sistema inmune, produciendo acciones variadas, pero en términos generales disminuyen la producción de inmunoglobulinas y aumentan la producción de interleuquina 10 antiinflamatoria. Lo mismo ocurre en el epitelio respiratorio. Miren, existen muchas células, pues no muchas, pero sí varios grupos de células en nuestro cuerpo que tienen receptores para vitamina D. Entre ellas las células de los neumocitos tienen receptores para vitamina D, ¿sí? Que junto con los macrófagos se reúnen cuando yo doy vitamina D a una persona para aumentar la producción de, como les dije, estas sustancias antivirales, catecolaminas, defensinas e interferones innatos. Y vemos cuáles son esas células: los monocitos, los macrófagos, los queratinocitos, las células intestinales epiteliales, el trofoblasto de la placenta y las células pulmonares. ¿Qué nos causa deficiencia de vitamina D? Pues todo lo que bloquea la llegada del sol a nuestra piel, ciertos medicamentos, la falla hepática y renal, porque ahí es donde se hidroxila, y la malabsorción intestinal. ¿Y qué enfermedades están asociadas con deficiencia de vitamina D? Pues casi todas aquellas que tienen un proceso asociado a un proceso inflamatorio. O sea, casi todas las que son enfermedades crónicas no transmisibles: diabetes, hipertensión, obesidad, todas las que ustedes quieran. Y esta se las traje para que ustedes vean que una de las causas de hipovitaminosis D es la coloración de piel. Las personas que tenemos genes de raza negra en nuestra piel, en nuestra genética, que es casi toda Latinoamérica, tenemos alto riesgo de tener hipovitaminosis D. Por esa razón es que deberíamos recibir suplementos. Y en todas estas enfermedades que ustedes ven acá está aprobado el uso de vitamina D
porque se ha comprobado que mejora esas enfermedades, y miren que están las infecciones del tracto respiratorio. En cuanto a eso, tenemos que las infecciones del tracto respiratorio, por ejemplo, en latitudes nórdicas, en latitudes del norte, están asociadas en los meses de invierno, ¿sí? Por ejemplo, las infecciones de influenza, y esto se relaciona con que hay menos sol, y los niveles de vitamina D en las personas de estas latitudes están mucho más bajos cuando hay más infecciones virales respiratorias. También se pudo comprobar en niños menores de 2 años que el riesgo de que estos sufran infecciones respiratorias es casi 2 veces mayor cuando tienen hipovitaminosis D. De la misma manera se pudo comprobar que cuando yo doy vitamina D a un paciente, cubro los dos puntos importantes cuando un virus ataca a un niño, y es la reacción inflamatoria, como por ejemplo en el sincicial respiratorio, que es la que más produce síntomas, ¿sí? Y la respuesta el mecanismo antiviral de la vitamina D. Entonces, dar vitamina D a un niño con infección para prevenir una infección viral tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Este es un metaanálisis que se realizó con 25 RCT, en donde se pudo comprobar que la suplencia de vitamina D2 o D3 disminuía el riesgo de infección respiratoria en los niños en un periodo de 1 año. Hay otros estudios que nos dicen, este es un metaanálisis donde se incluyeron más de 11.321 pacientes, que los pacientes que tienen hipovitaminosis D tienen más riesgo de presentar infecciones respiratorias, ¿sí? Y también se pudo comprobar que esto ocurre también en las maternas. Cuando yo tengo una mujer embarazada con hipovitaminosis D, el embarazo es un factor de riesgo para ello, la posibilidad de que ese recién nacido de esa mamá con hipovitaminosis D tenga neumonía, es muchísimo mayor que si la mamá tiene niveles adecuados de vitamina D. Fíjense qué tan importante. Ahora, con respecto a el COVID, pues tiene todo que ver, se ha podido mostrar, y como ustedes saben, el COVID en pacientes obesos y de raza negra da mucho más fuerte, y es muy posiblemente porque la susceptibilidad que ellos tienen por los receptores de la enzima convertidora de angiotensina es mayor, pero también puede ser porque esa población tiene niveles bajos de vitamina D. También acá se pudo comprobar en un estudio que cuando yo doy vitamina D a un paciente, además de con COVID-19, además de tener efectos antivirales, disminuye o hace una down regulation de la expresión de los receptores para enzima convertidora de angiotensina, por lo cual es un efecto bueno en pacientes con COVID-19. Esto es un artículo de antes de ayer, febrero 17 del 2021, donde nos dice claramente que si yo doy megadosis son más de 500.000 unidades internacionales de vitamina D a pacientes con COVID moderado o severo en las UCI, no se mejoran más que a los que no les doy. Entonces, el factor determinante en cuanto a vitamina D y COVID no es que me den vitamina D cuando yo tengo COVID, es los niveles previos a la enfermedad. Entonces, a tomar vitamina D, porque eso es lo que nos salva de tener COVID moderado o severo. Cuando lo tenemos y nos lo dan, se ha comprobado que definitivamente no mejoran mucho. En el epitelio intestinal y las células de Panet, pues la vitamina D también tiene una acción importante regulando el microbioma, mejorando la barrera intestinal y mejorando la producción de catecolaminas antivirales. También tiene un efecto importante en la permeabilidad vascular y en el endotelio, por eso es que el consumo de vitamina D nos ayuda, tiene un efecto cardioprotector, por todas estas razones que ustedes están viendo aquí anotadas. Y en cuanto a sepsis, se le traigo todo este larguero para que ustedes vean, y lo que dice básicamente es que al igual que en COVID-19 se viene utilizando vitamina D a megadosis, 540.000 hasta 2 millones de unidades internacionales de vitamina D, y los resultados son contradictorios, algunos han servido y otros no, pero lo importante es que estas dosis se dan vía oral, de un paciente en UCI, ni siquiera, las que se ha demostrado que cuando se da endovenoso no funciona, que en los pocos estudios donde se ha dado vía oral ha tenido alguna respuesta, ¿sí? En esta guía NICE del Reino Unido entonces nos dice que las personas de tener alto riesgo de hipovitaminosis D, mire que están todos nuestros pacientes, o sea, personas menores de 3 años, y todas las mujeres embarazadas que estén dando seno a sus niños, sobre todo si son adolescentes. Entonces ellos recomiendan hacer suplencia de vitamina D a todas estas personas que están aquí en este listado, y sobre todo les recomiendo a las maternas en las cuales sus niños no han completado 500 cc de leche maternizada, ¿sí? que le están dando exclusivamente leche materna. A esos niños hay que darle vitamina D también para evitar la hipovitaminosis D en ellos. Aquí están las cantidades de ser un año 400.000 unidades, hasta los 18, 600 a 1.000, ya en adultos de 2.000 en adelante. Personas obesas de alto riesgo, 4.000 a 6.000. ¿Sí? ESGAN recomienda otras dosis que son un poco más conservadoras, que son de 400 unidades internacionales el primer año de vida y 600 unidades internacionales por encima de ese tiempo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que la vitamina D tiene una respuesta idiosincrática. ¿Qué quiere decir esto? Que
puede que yo responda a la vitamina D y otra persona no lo haga tomando la misma cantidad de vitamina D. Y la razón fundamental es que la expresión de los receptores de vitamina D varía de persona a persona. Entonces yo me puedo tomar 5.000 unidades de vitamina D todos los días y puede que no me haga mayor efecto porque la expresión génica de estos receptores en mis células es muy baja. Y este artículo de hace un añito que nos muestra relaciones entre vitamina D, el microbioma intestinal y la autoinmunidad, nos muestra lo que yo les digo. A medida que la vitamina D va disminuyendo, ¿sí?, la posibilidad de que los patógenos en la microbiota puedan entrar, o sea, que la permeabilidad intestinal aumente y pueda producir una desviación de una respuesta T reguladora a una respuesta TH1 o TH2 o TH17 es mayor. ¿Y esto qué nos va a dar? Inflamación. Y la inflamación que nos va a dar, pues enfermedad. Entonces, esta es la relación que existe, una predisposición genética, dependiendo si mis receptores se expresan bien o no, que nos pueden producir niveles bajos de vitamina D, que nos puede llevar a una alteración en la composición de la microbiota, que a su vez nos va a llevar a una alteración en la permeabilidad de la barrera intestinal, que nos va a llevar a procesos inflamatorios que pueden ser autoinmunes o no. Aumenta la inflamación como lo vemos acá y aumenta la permeabilidad. Muchas gracias. Eso era todo lo que le tenía que decir para el día de hoy acerca de vitamina D, probióticos y microbiota, y espero que la charla haya sido de su agrado y pues las preguntas que tengan háganmelas saber, a ver en qué les puedo colaborar. Listo, doctor. Muchísimas gracias por toda esa conferencia tan espectacular, tan llena de conocimientos. Entonces, los invitamos a todos a que por favor nos envíen sus preguntas al chat. Vamos a estar respondiéndolas con el doctor. Entonces, si quieren, arranquemos, miremos cuál es la primera pregunta. Ya tenemos la primera. Si los probióticos estimulan la inmunidad ante infecciones respiratorias, ¿por qué asociarlo con vitamina C y D? Ok, como vimos al final de la charla, la vitamina D actúa sobre la microbiota intestinal. O sea, nosotros tenemos muchísimas maneras de modular la microbiota. Como les comenté al principio, la dieta es una de las más importantes, ¿sí? El ejercicio, modular los niveles de estrés, el trasplante de microbiota fetal, los probióticos, la vitamina D, bueno, hay muchísimas. Y estas estrategias son todas sumatorias. O sea, si yo tengo una adecuada dieta, hago ejercicio, manejo bien mis niveles de estrés, tomo probióticos, tomo vitamina D, eso se va a sumar y va a hacer que la eubiosis en mi microbiota sea cada vez mayor. Entonces, si yo tengo varias intervenciones que puedo tomar y hacer en una sola, en vez de hacer una solita, prefiero las que tengan varias que a las que tengan una sola. Entonces, por eso tiene todo el sentido del mundo poder mezclar probióticos con vitamina D, porque son dos intervenciones que modulan de manera positiva la microbiota. Perfecto, doctor. Muchas gracias. La segunda pregunta es, la asociación de probióticos y vitaminas C y D es una iniciativa interesante. ¿La evidencia es suficiente frente a esta sinergia? Totalmente, sí, como les mencioné durante la charla, no solamente la WHO, que es la Organización Mundial de Gastroenterología, sino múltiples estudios han comprobado que el uso de ciertos probióticos, como lo es el lactobacilo rhamnosus GG, que está presente en mono, es capaz de modular el sistema inmune, sobre todo de los niños, tanto así que es capaz de prevenir infecciones en niños que asisten a guarderías, es capaz de disminuir el uso de antibióticos en estos niños precisamente porque previene las infecciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el lactobacilo GG específicamente, que tiene un nivel de evidencia 1, tiene todo el apoyo y el respaldo del mundo para ser utilizado. Ahora, si yo le sumo la vitamina D, que como les mostré a ustedes, tiene gran potencia antiinflamatoria y además es moduladora de la microbiota, pues estos efectos, como les dije en la respuesta de la pregunta anterior, son sumatorios. Entonces, para mí tiene todo el sentido del mundo esa mezcla, me parece una mezcla ganadora. Ok, doctor, perfecto. Siguiente pregunta. Entiendo, Muno está indicado en pediatría, pero su acción es obvia en todas las edades. ¿Su uso es útil en adultos y en qué dosis? Sí, totalmente. De hecho, yo hice parte del advisory board que estudió la traída de Muno acá a Colombia, y en ese sentido revisamos muchísimos estudios, muchísimos, y de hecho habían la misma cantidad casi de estudios, creo que había más en adultos que en niños, reforzando el hecho de que el lactobacilo GG, la vitamina D,
funcionaban para mejorar el sistema inmune. Las dosis de la vitamina D son las que les expliqué en la charla. O sea, una dosis recomendada de vitamina D para una persona sana deberían ser mínimo 1000 unidades diarias. ¿Por cuánto tiempo? Mínimo 3 meses, ¿sí? En cuanto al lactobacillus GG, las dosis que están estipuladas en los estudios, porque no aparecen en la guía de la WHO, de hecho ese es un punto que está en blanco cuando nosotros miramos ese cuadrito, no dice dosis, pero la mayoría de los estudios muestran dosis superiores a 1/10⁹ unidades formadoras de colonia, para que pueda ser efectivo en el sentido de ser inmunomodulador y prevenir las infecciones respiratorias en niños. También por 3 meses, mínimo. Ok, doctor, perfecto. Siguiente pregunta. ¿La administración de probióticos multicepa son más o menos eficaces en el fortalecimiento inmune para enfermedades respiratorias altas como este tipo de asociación? Mira, que yo dé un probiótico multicepa o no, básicamente depende del nivel de evidencia con el que cada cepa se ha demostrado que sirve para determinada enfermedad. O sea, yo no puedo comparar un probiótico multicepa con un probiótico que sea de cepa única, si ese probiótico multicepa, los componentes de ese producto no tienen una base teórica y práctica con un nivel de evidencia suficiente. Entonces, independientemente de que sea multicepa o sea cepa única, lo importante y lo que yo los insto es que ustedes verifiquen que ese probiótico que ustedes estén utilizando contenga la concentración adecuada, o sea, la que dice la Organización Mundial de la Salud y los estudios, perdón, la Organización Mundial de Gastroenterología y los estudios que lo avalan, que debe darse para que sirva, porque yo puedo tener el mismo LGG, pero si lo tengo en 1/10⁶, no me va a funcionar, porque todos los estudios dicen que sirve de 1/10⁹, ¿sí? La concentración y para la enfermedad que lo quiero. O sea, me toca buscar las tablas, buscar los estudios y verificar si ese lactobacillus GG yo lo estoy utilizando para prevenir las infecciones de niños que asisten a guardería o lo estoy utilizando por una colitis ulcerativa en el cual no tiene suficiente nivel de evidencia. Entonces, importantísimo es el probiótico, la cepa, la concentración y la enfermedad para la cual lo utilizas. Esas 4 cosas deben tener una correlación directa, porque si alguna de ellas no está correlacionada, tu producto no va a funcionar para lo que tú lo estás utilizando o mandando. Ok, doctor, perfecto, muchísimas gracias. Veamos si tenemos más preguntas. Ok, tenemos un comentario. Excelente conferencia, muchas gracias. Con gusto. Creo que no tenemos más preguntas por parte de todos los participantes. Entonces, muchísimas gracias, doctor Pérez, por su intervención, por todos los conocimientos aportados. Muchísimas gracias a todos por la participación, por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este webinar haya aportado grandes conocimientos a su labor. Estaremos invitándolos a más de estas actividades, las cuales son de gran importancia para esta honorable y gran labor que cada uno de ustedes ejercen. Muchísimas gracias y excelente noche para todos, doctor. Excelente noche. Gracias, igualmente, que estén muy bien.